participante del movimiento por la segunda y definitiva independencia, y ha estudiado este proceso social que tiene que ver con la gesta sanmartiniana y con los 200 años de independencia. Para nosotros, desde la Secretaría de Formación, nos parecía interesante plantear este debate de discusión sobre la independencia, que es una temática que parece como que estuviera lejana a 200 años y que tiene muchas cosas que hoy deberíamos debatir de nuevo, ¿no? O seguir debatiendo. No sé, a mí siempre me interesó este proceso porque tiene que ver con Mendoza armada, ¿no? Con Mendoza construyendo un ejército que cruza los Andes y que libera, no diría otros países, porque en aquella época pensaba una patria grande, ¿no? Que tenía que sacar a los españoles de todos lados, ¿no? Entonces un proceso de 1810 a 1824 que tiene 15 años de guerra, a muerte contra los españoles, ¿no? Y una Mendoza que arma desde un cura fundiendo cañones hasta paisanos indios, gauchos y criollos, armando o haciendo de punta de lanza ese ejército, ¿no? No pensando en San Martín como, o sí, San Martín la cabeza, pero la cabeza de un ejército que se forma en Cuyo, ¿no? Casi sin apoyo de Buenos Aires. O sea que es interesante pensar ese proceso de independencia desde acá. ¿Qué sé yo? Pensar también en las continuidades, ¿no? Continuidades de la dependencia económica a 200 años, el petróleo que tenemos, los minerales, la industria, seguimos en un proceso de dependencia económica. Por lo tanto, tendremos que ver qué actualidad o qué continuidad tiene este proceso histórico. Y por ahí pensar también desde lo gremial que también tiene alguna continuidad en la lucha, ¿no? La lucha por la liberación sigue estando pendiente, ¿no? Entonces, entiendo que también desde un gremio de trabajadores docentes es importante pensar y ir pudiendo descubrir o recapitular esos procesos donde hemos sido protagonistas, ¿no? de gestas importantes. Hoy nos toca a nosotros, desde un fragmento de esas peleas, pelear por los derechos docentes, ¿no? Entonces también tiene aspectos de continuidades. Bueno, desde ahí nos parecía interesante, hablamos con el Facu, dijo que estaba dispuesto y poder aprovechar la charla para abrir el debate y discutir un poco. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación al gremio, a la conducción, un gremio que lo conocemos, que tenemos historia, que en parte la investigación la hemos hecho cuando fue los 200 años de la Revolución de Mayo y estuvimos todos organizando un evento en relación al rescate de ese proceso, a la lucha por la segunda independencia, y de ahí surgió un interés que bien existía hace mucho, se ha ido profundizando y me pareció en ese momento la necesidad de focalizarlo con ese trabajo que después se reeditó y bueno, se ha ido incrementando. Y sobre todo a partir, me parece, de una necesidad de lo que ha sido hace de unos años la revalorización de la historia latinoamericana, y todos estamos mucho más conocedores, más investigadores, más críticos, y creo que eso es algo muy bueno, que aparece, que existe y que está, se discute más, se ve más, se interesa más por la historia, y me parece que en ese sentido esta charla tendría la idea que fuera más una conversación más que una exposición en sí, o sea, que partiéramos de lo que comentarles, lo que yo he investigado, he recopilado, en todo caso con los objetivos, con la síntesis que se ha realizado, pero que pudiéramos charlarlo, esa sería la idea, ¿no? No como una clase magistral, diríamos en eso. Comentarles dos cosas en relación, muy brevemente, tratar de sintetizarlo lo más que se pueda. La investigación va a abordar en medio de 2 o 3 debates que han estado en la historia, antes de entrar de lleno al proceso, que el título de investigación es San Martín y la guerra de la independencia en Cuyo, ¿no? Y de ahí fue el proceso y la cuestión. El tema ha sido, se ha enmarcado en 2 o 3 debates que cruzan, que todavía perduran. Uno de ellos es si hubo o no hubo revolución, que ha sido una gran discusión historia, en las ciencias sociales. Hay historiadores como Romero, aquel que escribe en el Diario de la Nación, en los Andes, cada tanto acá, que ha planteado hace unos años que esto era más una reacción a un acontecimiento externo, ¿no? Como si fuera como que un grupo de personas tuvieron que adaptarse a lo que sucedía en Europa, ¿no? Ha habido otros que han discutido la participación de los sectores populares, como que han sido acciones más encabezadas, dirigidas por las élites criollas y demás,
todos son debates que en definitiva cuestionan, por un lado, un proyecto revolucionario de un grupo que peleó, que tenía una intencionalidad, de los Castelli, los Moreno, de los Belgrano, que venían preparando desde hacía tiempo esto, que no era algo espontáneo, y que a la vez se sumaba a las contradicciones objetivas que había en esa sociedad colonial, con la opresión de la esclavitud, con lo que implicaba la situación colonial, con lo que implicaba la situación de los campesinos, las distintas desigualdades sociales que estaban y que hicieron que todo eso estallara ante un hecho internacional, objetivamente, ¿no? Un detonante que fue la caída de la Junta de Sevilla y que eso fue obligando, fue produciendo los distintos eventos que conocemos hasta el día de hoy. Nos aparece la idea de la revolución como el cabildo, ¿no? La imagen del cabildo, esa imagen escolarizada, se esconde, se oculta los 14 años de guerra civil, como decía acá Javier, o sea, los miles y miles de muertos que no están contados en este proceso, los millones de hombres que dieron la vida en esta situación y la gran participación de los campesinos, de los indígenas y de los negros. Todo eso queda en el telón de fondo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo también aporta a investigar y a discutir y a ratificar que efectivamente hubo un proyecto, de una patria grande, de una Argentina o de una patria con igualdad, con soberanía, con desarrollo, y que eso lamentablemente fue derrotado, ¿no? Consiguió romper las cadenas coloniales, pero no consiguió construir ese tipo de país que se buscaba, que soñaron los revolucionarios de Mayo, la izquierda de Mayo, como dice Ascuya Meguino. Bueno, en eso solo contextualizar lo más que se pueda lo que sería lo de San Martín en Cuyo y ese proceso de la formación del Ejército de los Andes a 200 años del cruce. Tendríamos que decir que el proceso de San Martín se inscribe en dos etapas, básicamente, que es las dos etapas que están planteadas en la Guerra de la Independencia, ¿no? Una etapa que es el inicio de la Guerra de la Independencia a partir de, como se puede ver acá, de la caída de la Junta de Sevilla y la formación de las juntas revolucionarias, ¿no? En poquito tiempo, casi como un reguero de pólvora, si uno se pone a ver la primera fecha, no sé si se ve muy nítidamente, desde abril de 1810, que sería la actual Caracas, hasta la última fecha, que es septiembre de 1810, que es Santiago de Chile, se producen juntas revolucionarias a medida que la noticia va llegando, ¿no? Más, caso de Buenos Aires, la noticia llega el 18, el 25 de mayo tenemos, el 22 ya tienen los cabildos y la lucha por esta independencia. O sea, estalla algo que ya tenía un antecedente, que era el levantamiento en Chuquisaca en 1809, donde participan distintos revolucionarios, Monteagudo, que de ahí va a participar hasta su muerte, tenía ese antecedente que confirma que esto no era solamente causas externas, sino que respondía a situaciones internas, y este proceso fue desarrollándose con campañas. No vamos a mencionar la del norte, la situación de Bolívar, no nos vamos a referir a eso, vamos a tratar de enfocarnos en lo que serían las provincias unidas del Río de la Plata. La táctica central que se da, o la lucha central que se da, es dentro de dos polos, si lo vemos nosotros en este territorio, lo que sería Buenos Aires y lo que sería el poder de Lima. Los únicos territorios que no habían nombrado juntas eran centralmente Lima, donde estaba el centro del poder español, y Montevideo. Los dos únicos territorios. Todo lo demás se había volcado a las causas revolucionarias y había profundizado esta lucha. Acá hemos comentado lo que fue el plan que predominó en los gobiernos revolucionarios hasta lo que fue el plan de San Martín, centralmente las campañas del Ejército del Norte. Son tres. La primera está más en naranja, que es la de Castelli. Hemos puesto con cruz verde los triunfos y con cruces rojas las derrotas. Castelli llega a Suipacha, tiene esa importante batalla, triunfa, tiene las declaraciones, la reivindicación de los indígenas, de la igualdad, bueno, lo que se conoce de este proceso, y tiene una derrota muy profunda en Huaki, que también depende de las contradicciones que existían en Buenos Aires entre el grupo más revolucionario y el grupo más conservador, que también se expresaban en el ejército. Por ejemplo, toda una columna de Viamonte no ingresa a la batalla, produciendo en parte o contribuyendo a la derrota en Huaki. Ante esta situación,
segundo campaña lo toma Belgrano. Uno puede ver ahí el éxodo famoso de Jujuy, ¿no? Los 250 kilómetros en 5 días con todo un pueblo hasta Tucumán. En Tucumán desobedece órdenes, enfrenta a los españoles, triunfa, se envalentona, va, salta, enfrenta, triunfa y tiene 2 derrotas ya en el territorio de lo que hoy sería actual Bolivia, que es Vilcapugio y Ayohuma. La última derrota ya estamos hablando de mediados de 1813, para que viéramos más o menos el tiempo. Y la última de las campañas, para entender cómo cierra esta etapa, es Sipe-Sipe, que es la derrota más importante que hay, que la conduce Rondó, donde hay cerca de 2.000 muertos del lado patriota. O sea que también esto, simbólicamente, ya lo vamos a ver, refleja también las discusiones de los planes de estrategia de guerra que se podían dar, ¿no? Un plan que era el ejército libertador que arrancaba en Buenos Aires y tenía que llegar a Lima. Era un plan, ¿no? Y el centro del conflicto, si uno lo ve en celeste, que fue el centro del conflicto durante toda la historia de la Guerra de Independencia. De este proceso, esta etapa, está cerrando en 1815, y de todas estas juntas vamos a ver que todo lo que estaría en rojo son recuperaciones realistas de estos territorios, excepto Lima, que es lo que había. La mayoría de las juntas revolucionarias han sido derrotadas, ¿no? Caracas, Bogotá, Quito, México, Centroamérica, de lo que sería, Santiago, Alto Perú, la mayoría se pierde. Lo único que se podría decir se mantiene son los territorios de la actual Provincias Unidas, que estarían en el territorio argentino, y la recuperación de Montevideo, que había estado en manos de los españoles, y con la gran participación y la lucha, sobre todo del movimiento que se va a destacar Artigas, van a recuperar ese territorio en 1814. Esta etapa cierra, en la mayoría, como los analistas o los historiadores como la comentan, con un hecho objetivo que es internacional, que es la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en junio de 1815, está bueno también pensar las fechas, y la restitución de Fernando VII a mediados de 1814. O sea que es una etapa, si uno se lo pone a pensar, donde todo lo que había estallado en 1810 está pendiente, muy condicionada, con una vela, se podría decir, en el sur, y con un panorama internacional muy desfavorable, contrario a lo que había sucedido en su inicio. Con lo cual es, bueno, una situación muy delicada. En este marco, se podría decir, arranca lo que va a ser después, posteriormente, los planes de San Martín, de Bolívar, se podría decir la segunda etapa en este contexto, ¿no? Lo de Bolívar no lo vamos a comentar, como dijimos, pero vale la pena decir 2 cosas. Después de haber tenido importantes derrotas y de haber estado exiliado en Haití, en la Primera República Negra, recibe apoyo sobre la base de que él se comprometa a eliminar la esclavitud. Uno de los grandes elementos que había implicado su derrota para no poder juntar a las masas populares correctamente en Caracas, ¿no? Y él desde 1816 va a ir recomponiendo esa situación hasta triunfar en forma muy importante en 1824, hacer las últimas batallas en Junín y con Sucre y Ayacucho, ¿no? Desde el punto de vista del sur está el plan de San Martín, y ya entramos en la figura de San Martín. 2 cosas comentar con lo de San Martín y un paréntesis, para decirlo de alguna manera, si se permite, ya que la obra hace un paralelo entre estos temas, ¿no? Que es el plan que se va a ver acá y la situación que se ve acá. Sobre San Martín, 2 cuestiones. Primero, porque hay muchos escritos sobre él y muchos análisis. Este sería un tema para comentar o decir 2 palabras. Se puede decir primero que San Martín, hasta que Mitre escribe el famoso libro, era un personaje muy complicado y polémico. Por algunos autores, por ejemplo, por Fidel López, el hijo del creador del himno, era casi un aventurero que se había robado un ejército, para decirlo, ¿no? No era una persona que era reivindicada desde el punto de vista nacional. Pensemos que había muerto en 1850, sus restos recién vinieron en 1880. Si lo comparamos con Rivadavia, que murió en 1845 y sus restos estaban ya poquitos años después ya en Argentina, demuestra esto el elemento de la polémica, ¿no? Su plan, su proyección, su trayectoria era algo sumamente discutido. Mitre se podría decir que tiene contradictoriamente, por un lado, la capacidad de reivindicarlo.
Esta sería la contradicción que está planteada, y escribe sobre todo sus obras a partir de que él obtiene la documentación fundamental sobre la base de la nieta de San Martín. La nieta de San Martín le da la documentación con lo que él hace el libro. O sea que se puede decir que también desde el punto de vista histórico es el primer historiador que tiene bases documentales. Si bien había muchas más, estaban las memorias de Moreno, de Paz, están las memorias de Guido, hay muchas memorias que ayudan a estos elementos, pero acá se reconfigura una historia y se lo reivindica también porque efectivamente para este sector que está conformando el Estado Nacional era un problema si San Martín no se lo reivindicaba. Otro grupo u otro sector podría reivindicarlo con otros intereses, con otros objetivos, con lo cual ahí hay una intencionalidad, primer punto, y hay un panorama que es reivindicarlo sobre la base en esta reivindicación, eliminando características, tergiversando parte de su historia. Entonces es un personaje heroico, es un personaje magistral, intocable, ¿no? El santo de la espada, nace todo este mito, y se desfigura todo su papel o toda su mezcla de su historia sobre su pensamiento político, sobre su accionar concreto, sobre su papel en relación a las masas populares, el papel de los movimientos, de los pueblos indígenas, de los caudillos federales como Artigas, que son considerados bandidos. O sea, se usa su historia para conformar una historia, y por lo tanto se deforma su propia historia. Y esto vale la pena decirlo porque si hay alguien que nos miraba a Mitre era Rivadavia, y Rivadavia es el principal enemigo interno que tiene San Martín durante todos estos años, más un enemigo que quiso tener duelo concreto, o sea, no es un enemigo hipotético solamente. Entonces para este grupo es una dificultad cómo transformar a un San Martín en héroe nacional, en padre de la patria, siendo que su reivindicación principal es un Rivadavia. Y eso es la deformación de la historia del propio San Martín, para entenderlo de alguna manera, ¿no? Dos o tres cosas en relación a lo de San Martín para que nos ayude a ubicar algunas cuestiones. Como dice Galasso, bueno, nace en 1778 en Yapeyú, son las regiones que ya han sido eliminadas las misiones jesuíticas, ¿no? Su padre más un español que tiene cargos de gobierno en esta región. A los 4 años se va a Buenos Aires, o sea que solamente en Yapeyú está 4 años. Es muy probable, como dice Galasso, que su conexión con los guaraníes y que haya podido manejar la lengua guaraní, porque su criada era guaraní. Hay después las discusiones de si su criada era su madre, bueno, hay toda una discusión después en relación a este tema. A los 6 años ya parte para Europa. O sea, para pensar, de familia española que está 6 años en los territorios de las Provincias Unidas. Muy poco tiempo con todos estos elementos, ¿no? A los 11 años entra al ejército español, después de haber estudiado en Málaga. A los 13 tiene sus primeras batallas, entran los grupos de granaderos, no son los granaderos a caballo como nosotros creemos, son como los grupos, era una tarea, una sección del ejército muy complicado porque eran los que tenían que desarmar los explosivos del enemigo y armar los explosivos, ¿no? Es una tarea muy riesgosa, San Martín es una persona con asma, entonces tiene como un perfil hay una cuestión psicológica, algunos dicen que es cómo los asmáticos enfrentan el tema de la muerte y esta continua relación, ¿no? En esto muy arriesgado, con misiones de mucho riesgo y de mucho valor, se demuestran. 1815 es nombrado, a los 15 años es nombrado oficial, y hasta los 34 años, o sea, más de 20 años, está combatiendo en España. O sea, 20 años combatiendo en España. Combate en montaña, combate en llano, combate en el mar, combate primero contra los moros, los turcos, combate contra los franceses al principio cuando se produce la Revolución Francesa, pero inmediatamente cuando se hace España la alianza por los Borbones, con los franceses, combate contra los ingleses, conoce personalmente a Napoleón, conoce cuando Napoleón invade España y se forma la guerra revolucionaria contra el invasor, y le queda muy grabado lo que implica esa guerra revolucionaria para echar al invasor, con todo un pueblo en armas. O sea que es una persona que desde el punto de vista militar tiene una formación muy importante, extraordinaria. Y a la vez una persona que se va acercando a toda la corriente del liberalismo, una persona que tenía continuamente en sus bibliotecas, porque tuvo varias bibliotecas que fue donando, continuamente tenía el libro de Rousseau, de Montesquieu, o sea, una persona que tenía
una perspectiva y se fue formando en una idea revolucionaria, liberal, no liberal, podríamos decir como el liberalismo que nos suena a nosotros ahora, ¿no? El liberalismo de la burguesía revolucionaria, ¿no? En ese sentido. O sea que, bueno, es una persona muy interesante en todos estos aspectos, ¿no? Y se conoce como, ahí hay una pequeña cita que les comento, ya sobre todo cuando España ha sido dominada por los franceses y ahí se renueva el lazo vinculado para las logias y el armado de la promoción de las revoluciones y cómo España entra en este nuevo escenario, su participación y su adhesión a estos grupos que se tienen antecedentes en Cádiz, sobre todo en 1808, 1809, lo que implicaría las grandes reuniones americanas, muy estimuladas por Miranda, donde participaron Bolívar, Alvear, Zapiola, O'Higgins, o sea, los principales líderes revolucionarios de América. En una de sus cartas él dice: en una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestar nuestros servicios a la lucha, pues calculamos se había de empeñar. O sea, hay una decisión colectiva. Él en 1811 pide la baja del ejército español, o sea, al tiempo de conocerse la revolución en América, y va a Inglaterra, hasta un tiempo en Inglaterra, donde estos grupos tienen sus últimas reuniones y preparativos. Se cree que ahí conoce el Plan Mylan, ¿no? El que encontró terreno en sus investigaciones estando exiliado, ¿no? De un escocés que decía la forma, bueno, ubiquémonos, de una Inglaterra que quería romper el monopolio comercial y un plan para tratar de derrotar a las colonias españolas sobre la base de un ejército preparado en Mendoza, cruzando el Valparaíso, cruzando a Santiago, con embarcaciones que dieran la vuelta por Cabo de Hornos y fueran hasta Santiago, y de ahí a Lima y de ahí a México. Ese era el plan que está planteado. Se cree que lo conoció ahí, o sea que hay algo que está retumbando, y llega en 1812 junto con todos estos revolucionarios al Río de la Plata, ¿no? Está el grupo, la adhesión o los vínculos que están planteados, que, por ejemplo, un dato interesante viene con Tomás Guido, que va a ser uno de sus grandes amigos, y Tomás Guido había ido en la delegación que iba secreta con Moreno y el hermano de Moreno cuando a Moreno lo asesinan. O sea, para pensar las vinculaciones y los lazos que se empiezan a dar en relación a estos grupos. Bueno, cuando llega participa muy brevemente de lo que es el derrocamiento, forma la logia Lautaro, participa en el derrocamiento de la primer triunvirato donde está dirigido por Rivadavia, forma los granaderos, tiene el combate de San Lorenzo y se lo nombra en medio de la asamblea del año 13 a el ejército del norte en reemplazo de Belgrano, después de que ha tenido estas dos derrotas que vimos recientemente. Él va a este encuentro, tenía órdenes de apresarlo a Belgrano para enjuiciarlo, él no las cumple, y acá empieza una característica también que vamos a empezar a ver en San Martín, que es que hay un proyecto que él dirige, que está pensando y que toda decisión o acontecimiento lo va a colocar en relación a ese proyecto, porque va a ser una de sus primeras desobediencias y va a tener muchas más, y de sus enfrentamientos con el poder central de Buenos Aires. Diríamos que si San Martín hubiera sido un obediente, nada del proceso revolucionario se hubiera hecho, por múltiples causas, y ahí tiene su primer antecedente, ¿no? En Tucumán, donde está, prepara las defensas, pero él ve un ejército del norte muy desarmado, muy indisciplinado, diría con poca preparación, con muchas internas políticas, porque todas las internas de Buenos Aires se expresaban en el ejército, al punto que en algún momento dice que tendría que tomar medidas severas. Por ejemplo, a Dorrego, que era parte de los oficiales, lo releva y lo expulsa del ejército por la falta de respeto que había tenido con Belgrano. O sea que él se ve en una situación compleja, o sea, en su cabeza está en discusión en qué momento fue la creación de este plan, en su cabeza debe estar, ahí tiene muchas charlas con Belgrano, con Güemes, ahí pasa a conocer el terreno del altiplano, ¿no? Y está claro que en ese proceso él se va formando una idea y dice, bueno, la idea del ejército del norte no le empieza a cerrar. Por un lado está el tema militar, los 4.000 kilómetros que separan Buenos Aires de Lima, ¿no? Y si uno regresara
a este punto, ¿no? Si uno hubiera... Cada vez que el grupo, los ejércitos que habían partido de Buenos Aires intentaban sobrepasar el límite de lo que sería hoy el lago de Tiquitaca, no podían, ¿no? Las retaguardias del ejército realista lo confrontaban. Y cada vez que el ejército realista intentaba sobrepasar los límites de Salta, diríamos, también. Entonces había una dificultad también geográfica en relación a las retaguardias de cada cuestión. Esto San Martín no le cerraba. Y después políticamente había una gran discusión porque se produce un quiebre en la que era la logia Lautaro, sobre todo con Alvear. Ahí está la teoría que escribe el historiador María de Rosas, que él dice que le llega a San Martín, que ya empieza a utilizar los espías, la información de que Alvear tiene un plan, y su plan es deshacerse de San Martín. Entonces eso llega por dos razones. Primero, la disolución del triunvirato, el segundo triunvirato, se da en el marco de que San Martín está fuera ya en este momento, y hay una carta donde Alvear dice: aprovecho esta situación donde el coronel San Martín se ha ido y sé que no le agrada la idea de concentrar el poder político en avanzar en esta empresa que para mí es muy beneficiosa. O sea, dicho en criollo, me saqué este tipo de encima, vamos a concentrar el poder. A Alvear no le da en ese momento para quedar él como director, pero pone a Posadas, que es su tío. O sea que San Martín arranca el ejército del norte con Posadas como director. Y la información que le llega es que lo van a desgastar en el ejército del norte sin darle recursos, y que van a usarlo para cortar su carrera política militar para colocar después a Alvear al frente de este ejército. Con lo cual San Martín dice: no lo veo militarmente y no lo veo políticamente realizable. Entonces él plantea, está la situación de su enfermedad, para algunos es ficticia, para otros verdadera. María de Rosa en su el general Paz dice en sus memorias que todos creían en el ejército que no era verdad su enfermedad, ¿no? Y que la toma de excusa para retirarse y abandonar la comandancia. Es verdad que San Martín siempre estuvo enfermo, o sea que razones biológicas no le faltaban, tenía asma, tenía úlcera, tenía reuma, o sea, era un caldo de virus, el pobre hombre. O sea que en ese sentido excusas desde ese punto de vista médico no le faltaban, pero siempre hizo lo que hizo con estas enfermedades, por otro lado, o sea que para completarla. Se va a Córdoba y se va con Tomás Guido, y ahí parece que terminan de concretar el plan, y pide la intendencia de Cuyo y llega a Cuyo, ¿no? En septiembre de 1814. Este ha sido el circuito más o menos para que nosotros ubiquemos cómo va a comenzar la historia acá. Y llega un Cuyo, que sería para pensar que era Mendoza. Bueno, la intendencia de Cuyo eran las 3 provincias actuales, con capital en Mendoza, se había creado en 1813. ¿Qué era Cuyo en ese momento? Sería un tema para pensar, ¿no? Ustedes saben que Cuyo significa tierra de las arenas, ¿no es cierto? O sea que si nosotros nos remontáramos visualmente, no era la imagen que hoy tenemos de Cuyo, era una zona de un desierto gigantesco, con el oasis muy reducido a los ríos principales y a los afluentes que estaban, y con pastizales, con una economía que no era principalmente vitivinícola. Si bien existía la vitivinicultura, había un gran desarrollo de la ganadería, porque era una actividad de la cría de ganado, el engorde de ganado para cruzar a Chile, como actividad central. O sea que la alfalfa, si uno viera, los olivos, y eso estaba. Era una imagen distinta a la que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Y con una irrigación donde las zonas lavallinas, los que hemos conocido, estaban mucho más irrigadas, porque por nada se conocían como Laguna del Rosario por su conexión, ¿no? Eran sus continuas conexiones. Entonces, esta actividad económica, si uno se lo pone a pensar con Chile, que Mendoza fue parte de esa capitanía hasta 1776, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, había tenido un vínculo mucho más grande con esa historia chilena que con la historia porteña, para decirlo de alguna manera. Es más, Martínez de Rosa, ¿no? La calle que tenemos acá cerca, fue un mendocino que estuvo en la primera junta de Santiago del Estero, como nuestra primera junta, y era un mendocino. O sea, teníamos más participación en la lucha trasandina que en la lucha territorial actual en Buenos Aires. Si bien Mendoza había sido una de las pocas provincias que se había adherido, no unas pocas, pero se había adherido a la revolución, a la Junta de Mayo, cuando en Córdoba había surgido la contrarrevolución. Entonces, bueno, este era el panorama, con una población donde las 2/3 partes eran indígenas y negros.
¿no? 20.000 habitantes se calcula, y 2/3 partes indígenas negros, 25% más o menos negros. O sea, era una provincia sumamente distinta a la que nosotros conocemos. Muy aislada en un aspecto, porque no era parte del camino real entre Buenos Aires y Lima, y había sido desconectada de Chile, o sea que esta situación también estaba planteada acá, ¿no? Cuando San Martín llega, ha pasado 2 o 3 hechos que son complejos. La derrota en Rancagua, si mal no recuerdo, octubre de 1814, donde cambia el plan original de San Martín. San Martín en un momento pensaba armar un grupo más pequeño para reforzar la lucha en Santiago y de ahí embarcarse. Esto cambia totalmente los planes y todos los inmigrados chilenos vuelven para acá. Está el peligro continuo de la invasión de Chile, de los realistas chilenos a Mendoza, ¿no? Y está el continuo enfrentamiento y el aislamiento de San Martín respecto a Buenos Aires. Porque hay que ubicar que no solo no hay apoyo, como en sus cartas está, todos hemos conocido o hemos escuchado una vez, no solo no me dan lo que piden, sino que me sacan, ¿no? O sea, veo el disgusto de los dirigentes porteños hacia mi persona, bueno, están sus continuas frases en relación a eso, sino que lo tratan de remover. Alvear lo trata de remover de su cargo cuando es director, y hay un levantamiento popular en Mendoza que lo impide, o sea que y no hay apoyo durante un largo periodo. Podríamos decir que el ejército, la formación del ejército de los Andes, que además tiene el ejército de los Andes como tal, recién se crea en agosto de 1816. Anteriormente era el ejército de las naciones, no había una configuración muy clara. O sea, para pensar en cómo fue el apoyo concreto durante estos menos de 2 años que San Martín estuvo acá. Y este cambio se va a dar sobre todo con la derrota. Acá viene el acontecimiento anterior que hemos dicho, cuando Fernando VII regresa al trono, Napoleón es derrotado, y rápidamente, después de que Alvear ha intentado traicionar y entregar el territorio americano a los ingleses como protectorado, y entrega además los planes secretos que San Martín tenía y la disposición de fuerza, o sea que es una traición monumental. Cuando ha sido y ha pasado todo esto, se encamina al Congreso de Tucumán y a la Declaración de la Independencia, en el contexto de que efectivamente no hay más negociación y posibilidad de esa táctica del fernandeo o ese condicionamiento que Inglaterra colocaba de no declaren la independencia si no le damos apoyo, no negociamos con ustedes. Entonces, en ese momento recién el ejército de los Andes, es más, para que uno se ubique, San Martín va a encontrarse secretamente con Pueyrredón en Córdoba a los 2 días de la Declaración de la Independencia, y ahí recién está el apoyo oficial profundo. O sea que desde agosto del 14 hasta julio del 16 es sobrevivir con los propios recursos casi la situación. El Piña acaba de sacar un libro muy interesante que se llama La voz del gran jefe, no sé si algunos lo han podido leer, pero es bueno. Y si bien hay datos, bueno, Piña tiene un equipo extraordinario de investigar, o sea, tiene esta posibilidad, y si bien hay otros autores que también han colocado, han puesto mucho énfasis en el tema de la investigación del gobierno de San Martín, ¿no? Que es uno de los temas que se ha eliminado mucho, o sea, sus medidas gubernamentales. Hay una batería de medidas en relación a este periodo, muy brevemente para comentarlas. Primero, una gran medida que es la economía de guerra, ¿no? Con confiscaciones, expropiaciones a españoles, a extranjeros, a la iglesia. Confisca el diezmo de la iglesia, por ejemplo, para ver. Disminución de sueldo de funcionarios, o sea, un conjunto de medidas que implicaran sobrevivir sobre la base de que había que formar un ejército para la retaguardia, ¿no? En ese momento. Se crean industrias, talleres, bueno, se promueve la agricultura, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una anécdota que comenta que el taller de Fray Luis Beltrán, que acá se comentaba Javier, que hacía las fundiciones, llegaron a trabajar cerca de 700 operarios, o sea que se dice que fue el principal metalúrgica casi de América del Sur en el periodo de San Martín. O sea, algo que está totalmente olvidado, escondido. Y un plan de mucho, lo que implicaría apostar al apoyo popular, y que se expresaba mucho en el trabajo gratuito, que es, me parece, el tema central. Por ejemplo, está las famosas anécdotas de Tropero Sosa, de cómo iba su arriero y llevaba
desde Buenos Aires a Mendoza, los pertrechos y las demás cuestiones. Está el caso de Martina Chapanay, que fue una informante muy importante, ¿no? la indígena, que prestó servicios. Y está el caso, para poner en la historia, siempre se coloca esta idea de la colaboración de las joyas, de las damas de honor de San Martín, ¿no? Como un acto de generosidad. Primero habrá que ver si esto era así o si no fue las confiscaciones tantas que hubieron en ese momento. Pero se esconde, por ejemplo, que acá se tuvieron que hacer más de 5.000 trajes y uniformes. Esos trajes se hicieron costureras en forma gratuita. O sea, ese apoyo, ¿no? O sea, levantar ese ejército sin ese grado de acuerdo era imposible, ¿no? Las reformas tributarias, donde pagaba más el que más tenía, hay un primer, se podría decir, plan de idea impositiva basado en la riqueza, en los bienes, no desde un punto de vista generalizado, sino que pagaba según eso. Es novedoso y está introducido en San Martín y es poco conocido. O sea que hay una batería de medidas, y hay una que a nosotros no, Piña lo comenta bien, y hay otros autores también argentinos, mendocinos, que lo han comentado, que es la idea de proteccionismo, porque en medio de todo esto San Martín hace continuos reclamos a través de Godecruz para, por ejemplo, leyes que protejan la circulación de vinos y aguardientes y frutas secas por las Provincias Unidas, y que pide a la vez arancelamientos para la importación de vinos, aguardientes del exterior. Se la está reclamando a Pueyrredón, antes a Álvarez Toma, y siempre hay negativas que hacen acordar las peores historias de los gobiernos posteriores, que dicen, por ejemplo, no van a reducir los ingresos a la aduana central, van a eliminar los ingresos exteriores y van a disminuir la calidad del vino local. O sea, fíjense que hay medidas que configuran también un proyecto político, de un tipo de nación que crezca para adentro, no de afuera. No sé si, datos muy interesantes en relación a eso. Y están a la vez, desde el punto de vista, para no hacer romántica esta situación, el papel que cumplen los decuriones, que sería como los agentes de seguridad de ese momento, que iban casa por casa viendo si los aportes que se tenían que hacer regularmente para el ejército se cumplían, sobre todo a los grandes hacendados y demás. Si, por ejemplo, las medidas de trabajo, porque se ha descubierto que San Martín es uno de los primeros que ha planteado un sistema de reglamento de trabajo. Por ejemplo, reglamenta el trabajo del peón rural, que limitado a la época, pero que plantea el cobro regular y mensual que tenía que estar notificado al gobierno en su tiempo y forma. Y los decuriones pasaban a ver si, por ejemplo, el estanciero tenía una libretita, habían hecho el pago a sus obreros en su tiempo y forma. O sea que eran seguridad, porque más vale que no todo es romántico, hubieron levantamientos, tensiones, y había que mantener esta situación sobre la base del apoyo popular, pero sobre la base de las internas y demás situaciones, y había a la vez medidas para poder retener esta situación. O sea que está su papel en la educación y la salud. Dije algo al pasar, el papel de las bibliotecas y de su biblioteca, no sé cuántas bibliotecas personales entrega San Martín, la creación de las bibliotecas acá en Mendoza, la creación del primer colegio secundario es de San Martín, y el primer plan de estudio, su oposición ante los reclamos de los docentes que le pedían autorizar el castigo físico a los alumnos, y su oposición se burla de estos docentes y le dice, los trata de ignorantes en relación a esto, y no le dice, ustedes no están alumbrando al nuevo hombre que quiere transformarse. Y él plantea una idea de educación. Él continuamente va a estar hablando, estamos urgidos por las armas, pero nuestro papel estratégico es transformar al nuevo hombre. Y dice, tiene que ser un hombre que se transforma en la patria liberada. O sea que hay una idea de una educación con un punto ideológico marcado en eso. Muy interesante también para verlo en todos estos planos. Y también en la salud, por ejemplo, los conventos son transformados en hospitales. Él dice, hay espacio físico no utilizado, los frailes tienen que pasar a ser ayudantes, agentes sanitarios, y todo personal, todo poblador tiene que tener su vacuna. O sea, las primeras vacunas que se dan acá tienen que ver con el gobierno de San Martín. O sea que hay medidas de gobierno para sacar un rasgo de su pensamiento político, ¿no? Y demás. Otro gran tema es el tema de la guerra de Zapa, tan conocida durante este tiempo, porque efectivamente desde que él llega, el peligro es no que él pase a
al lado de Chile, es que de Chile se pase para acá. O sea que acá tiene un drama gigantesco en relación a esta situación. Entonces él establece una medida de guerra de inteligencia, de espionaje, para confundir al enemigo continuamente, del cual hay una habilidad muy grande en sus partes, no porque San Martín la inaugure, porque todos lo venían haciendo, Moreno lo plantea en el plan de operaciones, pero se podría decir que él tiene una capacidad importante y extraordinaria en esta tarea. La guerra de Zapas básicamente tiene que ver con una red de espías en Chile para promover información falsa. Se podría decir que habían distintos objetivos. Por un lado, promover información falsa. Entonces él hace una medida que es que obliga a personas chilenas que habían regresado acá a que vuelvan, planteando como que han renegado del proceso patriota y se insertan en las filas enemigas. Así hay un momento en una de las citas él que dice: la guerra de Zapa que le hago es terrible, le tengo metido a 8 personas en sus cuarteles generales o principales. O sea, tenía información detallada de lo que pasaba en España en esta cuestión. Por otro lado, los espías cada espía en Santiago, en Chile, tenían como territorios para desempeñarse, habían imprentas clandestinas, puntos de reunión, mecanismos de enlace, no se conocían entre ellos. O sea, había una ingeniería del otro lado trasandino para obtener la información de lo que estaba haciendo el enemigo y promover, por otro lado, la insurrección, ¿no? Plantear que el ejército acá era grandísimo, que en cualquier momento cruzaban, que la causa revolucionaria más importante contra la opresión colonial, etcétera, 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 ¿no? Tienen en eso, se podría decir, personajes muy importantes como Manuel Rodríguez, Eulalia Calderón, una mujer que utilizaba sus encantos para obtener la información de los oficiales chilenos. Hay niños que participan y hay muchos que mueren también, son asesinados y colgados por esta situación, ¿no? Por otro lado está la contrainteligencia que San Martín arma en la provincia de Cuyo, o sea, en Mendoza, para engañar al enemigo por múltiples formas. Primero, enviaba y hacía enviar continuamente correspondencia falsa, para que fuera interceptada, para que él hubiera una idea certera de lo que se estaba haciendo. Es más, él en un determinado momento tiene correspondencia directa con el gobernador de Santiago, con Osorio, donde él se hace pasar por otra persona y se dice que que ama a Fernando VII, que va a aportar todo lo que se pueda, y establece una correspondencia con el gobernador. Imagínate las cosas que le dirá, o sea, sí, acá se están preparando para ir por Rioja, acá se están, no, imagínate, no, se van todos para el ejército, no, o sea, era un continuo promoción de datos falsos, ¿no? Y por el otro lado, personas que se transforman en agentes dobles. Por ejemplo, el caso más famoso es Pedro Vargas. Pedro Vargas es un caso heroico, interesantísimo. San Martín en un momento lo convoca. Hay dos casos interesantes. Pedro Vargas, hay muchos, ¿no? Pedro Vargas, Álvarez Condarco sería otro, lo convoca y le dice que él le plantea una misión. Dice: vos te tenés que transformar en una persona que públicamente tenés que renegar de la causa patriota, te vamos a encarcelar, te vamos a sacar tus bienes, no se lo puedes decir ni a tu esposa, y tenés que entrar en contacto con los españoles. Yo me imagino, si uno se pudiera colocar a la cabeza de Pedro Vargas, dice: pero este tipo me va a linchar el pueblo. Imagínate que es como, habría que pensar en la idea en el momento de la conexión. Y bueno, Pedro Vargas lo hace. Efectivamente, la mujer lo expulsa, o sea, la familia no le habla, le sacan los bienes, lo apresan, no sé cuánto tiempo está apresado, hasta que efectivamente ingresa, gracias a ese rechazo, a los círculos lindantes realistas que estaban en Mendoza y que se iban encubriendo y que se tapaban. Y obtiene información de ese lado y vuelve a enviar información falsa por este mecanismo, ¿no? Álvarez Condarco es otra famosa, cómo lo envían con la declaración de la independencia para después conocer los pasos, ¿no? Ubicar postas, lugares de agua y demás. También habría que pensar cuando San Martín le convocaba a la misión a Álvarez Condarco, decir: no, tenés que ir con la declaración de independencia al centro del poder español, pero vos me querés mandar que me fusilen. O sea, bueno, casi lo fusilan, efectivamente. O sea, pero o sea, acá hay un plan, ¿no? Esta idea de la estrategia de una persona que efectivamente piensa las acciones, que no se mueve en forma azarosa. Un dato me parece también muy interesante e importante en esto. Bueno, la guerra de inteligencia es tal que, por ejemplo, estoy tratando de no leer varias citas para no hacerlo largo, pero es mucha la información, pero esta no tiene desperdicio. Por ejemplo, la declaración de Marcó del Pont, que era
el anterior gobernador posterior a Osorio. Dice: mis planes están reducidos a continuos movimientos y variaciones según las ocurrencias y noticias del enemigo, cuyo jefe de Mendoza es astuto para observar mi situación, teniendo innumerables comunicaciones y espías infieles alrededor de mí, y trata de sorprenderme. Pobre tipo, o sea, no sabe para dónde moverse. Esa es declaración del gobernador en Chile, del capitán en Chile. Bueno, en este proceso se podría decir que la misión principal es formar el ejército de los Andes, ¿no? Ejército, como se dijo, tiene una fecha de inauguración real y una fecha de preparación previa. Sus etapas previas son los emigrados del regimiento de las Heras, que ha venido a apoyar la causa revolucionaria en Chile, que emigran junto con O'Higgins y es una de las batallones formados que hay. Al poco tiempo vienen los granaderos que habían combatido con San Martín al mando de Sapiola, y el resto son las provincias cuyanas, ¿no? O sea que es muy poco lo que hay. San Martín forma en estos lazos, uno podría ver después las fechas o los tiempos, cerca de 5.400 hombres, de los cuales podríamos decir 1.200, 1.400, según los autores, son milicianos y los demás son soldados. Hay una medida muy importante que él plantea para esto, que es por un lado la inscripción forzosa. Es como una especie de servicio militar obligatorio que se hace entre hombres de 16 a 50 años, donde toda persona que pueda aportar y luchar tiene que cumplir funciones. Y el otro elemento importante es que él plantea la libertad de los negros para la incorporación al ejército de los Andes, ¿no? Una medida que generó mucho revuelo basándose en la asamblea del año 13, pero que fue la base principal del ejército. Hay discusión entre los autores de cuánto ha sido la cantidad de negros en el ejército, pero la discusión es si son entre 1.500 y 2.500 hombres. Lynch dice 1.500, algunos otros autores hablan de 2.500. De esto, hacemos el paréntesis, regresó menos del 5% vivo. O sea, de los 1.500 o 2.500 que fueron a luchar, menos del 5% regresó vivo. Hay casos, por ejemplo, un caso que comentó, bueno, acá me había ido olvidando pasar algunas imágenes, Cuyo en 1800, a principios del siglo XIX, ¿no? Con el Cabildo, la Plaza Colonial y demás, la catedral ya derrumbada, ¿no? Nos ubicamos en la plaza del área fundacional. Quería llegar a la otra imagen. El campamento de Plumerillo, que San Martín fue gobernador formal hasta septiembre, agosto de 1816, y de ahí se concentra en la parte militar cuando está el apoyo de Buenos Aires, el apoyo relativo, pero apoyo al fin, y se transforma su preparación en el Plumerillo, ¿no? En sus bases centrales. Acá podemos ver todo lo que era parte de la metalúrgica de Fray Luis Beltrán y demás, imágenes. ¿Cómo? Maestranza. La Maestranza, el parque Maestranza, tal cual. Ajá. Y bueno, y el tema de los negros que estamos hablando. Por ejemplo, hay un caso que comenta un autor mendocino que encontró la historia, que es ejemplificadora, ¿no? Como muchas más, como la de Juana Zurdú y demás. Juan Videla y Antonio Aicardo fueron dos negros que se sumaron a la lucha revolucionaria, principalmente estaban en los batallones 7 y 8. Estos soldados combatieron con San Martín en Chile, las 3 batallas principales. La batalla que más costó en Chile fue la de Maipú, donde hubo cerca de 1.000 muertos por el lado patriota, y muchos negros, fue la batalla más complicada. Continuaron hasta Perú, cuando San Martín, después del encuentro con Guayaquil, deja en manos de Bolívar el ejército. Continuaron con Bolívar y continuaron con Sucre en las últimas batallas. O sea que son tipos que arrancaron en Mendoza y terminaron en Ayohuma, ¿no? en Ayacucho. Fueron dados al grado de sargentos, y después de haber hecho este recorrido heroico, regresaron a Mendoza
no fueron reconocidos y terminaron en la pobreza y en la indigencia pidiendo limosna en la calle. O sea, esto es el reflejo, ¿no?, bueno, lo que terminó pasando en nuestros territorios, quiénes terminaron gobernando y cómo terminaron tratando a los héroes de la independencia. Hay una canción muy linda, por ejemplo, que rescaté de otro autor, de un autor negro, que era una de las canciones que se daba en el Ejército del Norte, compuesta por un negro, y que era uno de los elementos donde se ven en puntos, como ustedes van a ver, en el gaucho argentino, ya se ve la palabra argentino, ¿no? Vieron que argentino viene de la idea de que del Río de la Plata sale el oro que venía de Potosí, ¿no? El oro y la plata centralmente. Entonces, bueno, todo este sector que apostó y que dio la vida en relación a este proyecto fue lamentablemente, bueno, en Mendoza no tenemos mucho más rasgos y sobrevivencia de este grupo, ¿no? La preparación, como dijimos, se hace en el Plumerillo. Hay toda una escuela táctica de guerra, San Martín, con escuela para oficiales de táctica y estrategia, preparación continua en entrenamiento hacia los soldados. Hay una de las cartas de los soldados que, por ejemplo, le envía, debe ser a su madre, a una familiar, que se ha encontrado, dice: quisiera escribirte más seguido, pero siempre hay tareas para hacer en este campamento. Practicamos con los sables, hacemos ejercicio de fajina, hasta nos lavamos la ropa los domingos. Día a día van llegando las mantas y frazadas que servirán de abrigo en las montañas. Dicen que allí el frío es insoportable. O sea, 24 horas, ¿no?, diríamos exageradamente, intensivamente preparando esta acción y esta decisión. La preparación para la preparación previamente del ejército ha tenido ya el encuentro con los pueblos indígenas pehuelches en San Carlos, ¿no?, con el cacique Ñecuñán, donde estuvo 7 días reunidos. Acá también se ve otro rasgo de San Martín, los trata de iguales, de dueños de las tierras, les pide permiso para pasar. Está claro, también hay discusión de que San Martín lo hace por un lado pidiendo el apoyo, cosa que logra, porque hay distintos tácticas y elementos que los pueblos indígenas dan, y otra parte porque sabiendo que había caciques que estaban ya adheridos a los españoles en Santiago de Chile, y van a dar también la información falsa. Entonces San Martín le da la idea que va a pasar de su columna principal por el sur, o sea que está toda también esta discusión y esta táctica. En relación a la preparación, un tema para ver, no es solo lo de la vestimenta, como dijimos, la comida. Hay un grupo de doctores que son los que establecen la dieta para que el ejército pase. Luego hay que ubicar que son entre 2 y 3 semanas, que se calculaba, donde hay que pasar con nada. Bueno, para los que nos gusta la montaña conocemos que encontrás agua donde la encontrás y donde sabés que hay, y lo demás tenés que transportar. Entonces están todas las comidas que se diseñan, el charqui, ¿no?, la carne, la cebolla secadas que se calentaban con agua, las frutas, las aguardientes que se llevaban, la cebolla para la altura. O sea, un conjunto de medidas que se dan para esta preparación, las postas que se van dando, porque continuamente van dejando depósitos de comida previamente establecidas, las tiendas, los animales, conocemos los números más o menos del cruce. Yo creo, antes de ir por acá, bueno, ya vamos a ir ahora a la parte, se calculan que hubieron 1.600 caballos, 10.000 mulas, cerca de 600 vacas. O sea, hay que transportar 5.000 hombres a estas alturas, ¿no?, con lo que implicaba más el paso, ¿no? Estamos hablando de montañas de 7.000 metros, de la amplitud térmica entre el día y la noche, ¿no?, con las situaciones climáticas que se podían dar, con pasos, los pasos que conocemos a veces de 30 centímetros, huellas muy finas, traspasar ríos. O sea que toda esta ingeniería, por ejemplo, se arman puentes plegables, carros que llevan los cañones, angostos. O sea, es toda una ingeniería para lograr este traspaso. San Martín prepara 2 columnas principales, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Él va por el paso por San Juan, el paso de los Patos, donde lleva la principal cantidad de hombres, y la segunda columna es la que comanda Las Heras, que va por el camino que nosotros conocemos históricamente al cruce internacional, ¿no? Y elabora
4 columnas secundarias, son columnas de 100 a 150 hombres que tienen la idea de dispersar, engañar y levantar, que también cumplen una función muy importante. La de Paso Caballos, que tiene la idea de levantar el pueblo de Copiapó, la de San Juan, que también parte por el Paso de Huana y que tiene que llegar a Coquimbo, la del Paso del Portillo, que conocemos nosotros, ¿no? Del Manzano, que hoy conocemos el Manzano histórico, y la del Paso del Planchón, que tiene que llegar al Talca, donde va Freire, uno también de los grandes dirigentes de la revolución. Esta, por ejemplo, esta división, que iba con 100, 150, termina siendo de 2.000 personas en Chile. O sea que a medida que va levantando pueblos, se transforma en un ejército secundario casi. Bien, la idea de estas dos columnas principales era que se reunieran en el valle de Aconcagua y ahí emprendieran batalla, ¿no? San Martín ha preparado todo, ha tratado, en su medida hay un momento que dice, trató de armar divisiones con los negros y los blancos juntos, cosa que era totalmente subversiva para la época, y no lo pudo por la negativa. Y hay momentos que le dicen, no vamos a lograr el triunfo si no ponemos a cada esclavo con armas que defienda la patria. O sea que está claro que él se está jugando al todo por el todo, y él ha dicho en distintas cartas, no me preocupa la oposición que me puedan dar los soldados en Chile, me preocupa los montes, esta inmensidad de los montes, ¿no?, que me voy a encontrar del otro lado. Bueno, para sintetizar y terminar, él tiene esta batalla en Chacabuco, una batalla extraordinaria. Se cree que en Chile habían cerca de 7.000 soldados españoles, y esta táctica de dispersión logra hacer que en el Valle de la Aconcagua, en Chacabuco, se enfrente con 3.500 nomás. Y él tiene un ejército ahí reunido de casi 4.500 hombres, ¿no? Con lo cual tiene una superioridad numérica, hace su famosa táctica de pinza, que continuamente va a estar elaborando, y derrota en forma extraordinaria a las tropas realistas. Hay cerca de 12 muertos del lado patriota y 500 muertos del lado realista, ¿no?, que refleja más o menos la contundencia de la táctica, más allá de que hay toda una discusión militar del apresuramiento de O'Higgins, bueno, distintas situaciones que se dan ahí. Hasta Maipú, pasando por Cancha Rayada, hasta con todas las complicaciones que se dan de por medio, la disolución del gobierno del directorio en Buenos Aires, que en un momento lo obliga a la famosa Acta de Rancagua, donde son los oficiales los que le dicen, ya es un ejército sin gobierno, le dicen, bueno, no, nosotros te nombramos a vos, ¿no? Nosotros sostenemos que vos sos a San Martín, usted es nuestro general. Ha desobedecido el regreso continuo que le han pedido para combatir a los caudillos federales. O sea que es un ejército que se prepara ahí, que en medio de las complicaciones que se dan en Chile, donde le habían ofrecido el gobierno y lo ha rechazado, se embarca hacia Perú. Es un ejército ya se podría decir, internacional y latinoamericano, porque hay franceses como Kramer, hay ingleses como Bryan, hay cuyanos, españoles. O sea, es un ejército de múltiples razas, de múltiples territorios, de múltiples nacionalidades, y que se embarca, ya de por sí su cruce se hace con la bandera del Ejército de los Andes, que no es la bandera argentina, sería un primer dato para ubicarlo, ¿no? Es la bandera del Ejército de los Andes, ¿no? Porque hay una parte importante que es un ejército con un alto componente de población chilena, y se embarca hacia Perú con la bandera chilena, ya junto con la bandera del Ejército de los Andes, que hay que recordar que la bandera chilena, uno se acuerda, ¿no?, de las dos franjas, y primero las 3 estrellas, los cuales representaban los 3 países, ¿no?, los 3 territorios, diría, no son países de momento. Los territorios de las Provincias Unidas, Chile y Perú, ¿no? O sea que es una idea de un ejército latinoamericano, ¿no? O sea, en ese momento se podría decir, San Martín ha logrado hacer todo esto, paréntesis, gracias a que en el corazón que hemos hablado han estado los caudillos del norte combatiendo en forma admirable y deteniendo las continuas invasiones realistas. Ahí está el centro de la guerra, ¿no?
Ahí está el centro del tapón que se le dio a los españoles. Vale la pena decir que hasta que el ejército del norte se disuelve o termina su disolución con la batalla de Rondó, si bien ya había terminado después de Belgrano y comienza el periodo de República Republiquetas, como se conoce, ¿no? La Guerra Gaucha, donde Güemes queda encargado y queda encargado también a la fuerza, porque se lo gana Güemes, se podría decir, se impone en esta decisión. Estos grupos, con la táctica ya discutida con San Martín, porque está en sus planes originales, detienen entre 6 y 9 invasiones realistas. Invasiones, cuando hablamos de invasiones, por ahí no estamos claros que estamos hablando. Invasiones que llegaron a contar 6.000 hombres españoles que intentaban ingresar al territorio de lo que es el territorio nacional, ¿no? Por la famosa quebrada de Humahuaca, que era, se podría decir, el lugar estratégico donde Güemes taponeaba, ¿no? Y tenía casi 700 kilómetros de un lugar al otro para generar conflictos, hacer ofensivas, retirarse y demás, ¿no? O sea que se pudo hacer por eso, ¿no? De los 110 caudillos que más o menos dirigieron esa guerra, murieron 105, creo. O sea que, entre ellos, bueno, la gran sobreviviente y la gran líder de esto es Juana Zurduy. Pero digo, no se podría haber hecho. Es más, y Güemes, cuando se entera, porque está continuamente informado por las noticias, que San Martín se ha embarcado en su plan original, que era esta pinza, emprende también ofensiva hacia lo que sería el virreinato del Perú. O sea que es extraordinario todo este complejo en el medio de que las comunicaciones, hay que imaginar las comunicaciones. Los espías, por ejemplo, que San Martín tenía, muchos murieron en invierno tratando de cruzar, otorgando información. O sea que no estamos hablando de un WhatsApp, ¿no? Este sería... Esto... Entonces, bueno, esta táctica con todo este preparativo, San Martín lo logra hacer, llega a Perú, hace la táctica de pinza, Arenales desembarca, hacen un bloqueo al puerto de Lima, llegan, toman Lima, habían 35.000 soldados españoles en Lima y dejan la ciudad. Está estos tiempos acá, tiene su entrevista con Guayaquil, conocemos ya los trámites con Bolívar, como deja ya un San Martín que no tiene apoyo de Buenos Aires de ningún tipo, un ejército sin nación que lo apoye, deja las últimas campañas que todavía no estaban en el interior de Perú en manos de Bolívar y están sus últimas batallas. O sea que él viene a Mendoza hasta un tiempo más, va a Buenos Aires, se tiene que exiliar y muere exilio. Hay también investigaciones muy importantes para ver en esto, si bien intenta regresar en un momento y no lo hace porque justo llega cuando están fusilando a Dorrego. Bueno, ¿qué decir como conclusiones que a mí me han quedado en relación a estos temas y para cerrar y vamos a charlar algo más, el poquito tiempo que nos quede? A mí me quedan como rasgos de enseñanza muy importantes de esto. Primero, esta idea de la planificación y la astucia de sus preparativos, no actuar espontáneamente o sin conciencia, tener un proyecto y un plan, ¿no? Esta idea de un ajedrecista que sabía lo que quería hacer y lo tenía de antemano planteado y que utilizaba todos los recursos y todos los planes para poder llevar adelante esa situación. No era ingenuo y en eso hay enseñanzas muy profundas, ¿no? para vislumbrarla al día de hoy. O sea, nosotros que casi todos nosotros estamos involucrados de una forma u otra en las batallas sociales, sindicales o políticas, nos dejan rasgos interesantes también para pensar lo que hacemos hoy día, ¿no? Y cómo pensar esas batallas actuales, por lo que hoy decía por ahí Javier, las injusticias que continúan y las situaciones que continúan. Por otro lado, su apoyo incondicional al pueblo, uno de estos líderes que se apoya, o sea que su campaña tiene que ver con su apoyo popular, y de un San Martín que tiene un proyecto donde no es una élite que sojuzga, ¿no? Y que trata de generarle un tipo de decisión impuesta desde arriba, sino que hay un proyecto basado en la necesidad de la población. Eso en San Martín está muy presente y es uno de sus rasgos también de la posibilidad de su virtud. Podría haber sido superior, uno podría encontrar que por ahí, si uno lo comparara con Artigas, esto se puede encontrar en grados superiores, ¿no? En el sentido del proyecto, de la fusión. Artigas tenía su lugarteniente, era un indígena, o sea, ahí el federalismo, la reforma agraria, etcétera, etcétera. Pero en San Martín esto está, se encuentra, se vislumbra, se ve su plan, su proyecto, ¿no? Y un San Martín que entiende que no hay batalla que no se tenga que dar,
que la principal tarea es la independencia. Y en eso, en un momento donde continuamente los distintos sectores de las élites criollas, centralmente porteñas, están pensando en buscar nuevas dependencias para confrontar la vieja dependencia, como es el caso de Alvear, como fue bueno, hubieron múltiples casos, hasta por lo mismo, o sea, negociar nuestra patria con tal de enfrentar al enemigo actual, uno puede decir la cabeza de Alvear, con tal de enfrentar la posibilidad de que no regresemos a España, quedar bajo el protectorado de Inglaterra. Eso no es nuevo, a lo mejor dicho, eso continuó lamentablemente, y ahí nació una gran discusión si era posible una patria independiente, o si la dependencia es un problema secundario. Entonces, por ejemplo, uno lo puede ver continuamente si a principios del siglo, al centenario del siglo XX, en relación a si iba a ser una patria que se tenía que recostar en los ingleses, recostar en los alemanes, ¿no? Lo vamos a ver en los 70, si para enfrentar a un imperio o una potencia hay que recostarse en otra. Y es una discusión hasta que se llegó actualmente si, por ejemplo, para enfrentar a Norteamérica había que acostarse a hacer acuerdos con China. O sea, no es una discusión del pasado, es una discusión actual que tiene que ver en relación a si la independencia se logra teniendo confianza en los otros tigres que están en el mundo, ¿no? Y que buscan también su tajada como potencias coloniales o imperialistas que se puedan transformar. A mí me parece como idea general que el tema es rescatar el proyecto y las enseñanzas de San Martín, de Moreno, de Belgrano, de los que querían esa patria grande, ¿no? Y que lamentable entender que fue derrotado ese proyecto, ¿no? Y que los que buscaban solamente eliminarle el colonialismo, pero mantener las relaciones feudales, esclavistas, comerciales o de dependencia con otros territorios, lograron ganar, ¿no? Y que lamentablemente esos grupos son los que dominaron e imprimieron y configuraron al país al calor de esas nuevas dependencias. No eran ya una dependencia de gobierno, como en el caso de la colonia, pero terminó siendo dependencias comerciales, económicas, ¿no? Donde un presidente tenía que definir sus acciones sobre la base de los requerimientos de las bancas internacionales, ¿no? Donde no se configuró un proyecto de crecimiento de adentro para afuera, sino de afuera hacia adentro, y donde esto generó consecuencias sociales graves y serias porque las riquezas se concentraron en pocas manos, efectivamente, como siempre hemos visto. Esa dependencia hoy la vemos en relación a lo que acá se comentaba al inicio, de las 200 empresas que existen, las 2/3 partes son extranjeras, las 200 empresas más importantes que existen en nuestro país. Tenemos nuestros principales recursos en manos extranjeras, tenemos las tierras, los grandes latifundios en manos de extranjeras. Hemos visto recientemente el caso de Lewis, ¿no? Personas que directamente tienen casi un territorio nacional dentro de otro, o lo que serían las grandes megamineras que hacían estados dentro de estados, ¿no? Nuestra dependencia, como hemos visto con la situación de los fondos buitres y demás, ¿no? Y tenemos territorio nacional ocupado como en Malvinas. O sea que no es un problema del pasado. Y la dependencia es un tema concreto porque la idea de formación es que el país no se construye sobre la base de las necesidades del pueblo y de la patria. Se construye sobre la base de las necesidades externas. Entonces, hay múltiples casos para verlo. Son los ferrocarriles que se arman en relación a la exportación de la materia prima. Pero podríamos decir ahora, es la soja que se transforma en el principal cultivo sobre la base de que hay un determinado territorio que consume esa producción, sin importar que acá se deforme la agricultura, se encarezcan los productos nacionales, ¿no? Y se impida la industrialización. O sea que no es un debate del pasado el tema de la dependencia. Creo, para cerrar, como hubieron las declaraciones, primero del propio San Martín, como acá lo dice, que es la declaración donde dice seamos libres, no importa nada, ¿no? Que efectivamente el tema central sigue siendo cumplir y terminar la revolución que fue incompleta, ¿no? Logró terminar con el colonialismo, no logró transformar a una patria grande, soberana, que pudiera efectivamente hacer gloria a la noble igualdad, como dice nuestro himno, como diría Artigas, que los más infelices sean los más felices, o como diría Moreno, no mudar de tirano sin terminar con la tiranía, ¿no? Entonces creo que esa es la tarea, y esta charla o esta idea
trata de hacer una contribución hacia eso. Bueno, disculpe la extensión.